Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Es mucho gusto estar de nuevo acá con ustedes y pues les envío un atento saludo a todas las personas que nos siguen domingo a domingo, que nos escriben para comentarnos del programa, tanto para hablarnos sobre nuevos temas que quisieran que tocáramos, así como proponernos también invitados. Muy agradecidos y de veras nos contribuye muchísimo, ya que lo que queremos nosotros es que este programa de veras represente el pensamiento, el deseo de guatemaltecos, que seamos positivos, que queramos un país diferente y que queramos aportar para que así lo sea. Hoy le doy la bienvenida a un amigo de este programa, un amigo nuestro, porque nos ha acompañado ya muchas veces, que es el doctor Osvaldo Mazariegos. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, Francisco. Y gracias por invitarme a este programa tan interesante, cuyo tema se presta a muchas discusiones, pero me parece de un interés muy profundo. Pues muchas gracias, Osvaldo. Con el doctor hemos hablado de otros temas que han sido interesantísimos. Uno de ellos fue el machismo. Pero pues en nuestra plática que mantenemos a través de la vía electrónica muchas veces con el doctor, pues hemos hablado de decir, bueno, y ahora ¿por qué no hablamos del feminismo? Porque ya tocamos un tema importante, pero ahora hablemos pues de la mujer, de la diferente participación que tiene. Esto es particularmente importante porque, por ejemplo, estamos a muy pocos días del proceso electoral. Y en este proceso electoral, por primera vez en la historia, hay más mujeres que hombres registradas en el padrón electoral, un poco más de 500,000 más de mujeres. Importante porque pues esto ha venido siendo una tendencia expresada, pero ahora en el padrón sí lo consolida. Y por otro lado también está el hecho de que a pesar de que la mujer ha sido paritaria o mayoritaria, por lo menos en cuanto a la estadística, esto no se refleja exactamente en lo que sucede en el proceso electoral. Hay muchas menos mujeres que hombres en el Congreso, hay menos mujeres en alcaldías, en general menos participación política de parte de la mujer. Siendo un segmento tan importante de la población en todo sentido, pues pensamos que era bueno hablar sobre el tema. Así que, Osvaldo, vamos a hablar sobre el feminismo. Pero tal vez definamos un poquito el término para empezar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de machismo lo definimos, hoy definamos feminismo. Sí, es lo contrario del machismo, es decir, es la presencia de la mujer en su totalidad, con todos sus derechos, con todas sus aptitudes que son iguales y a veces superiores a las del hombre. Es una lucha que se explica porque la mujer ha sido desde la noche de los tiempos, desde hace muchísimos siglos, dominada por el hombre y se le ha prohibido todo, absolutamente todo. Ya Santa Catarina de Alejandría sufrió con un emperador egipcio, Magencius, y la condenó a muerte por haber osado protestar contra el autoritarismo de este sujeto. Y luego hay otras personas que han luchado ya en los años 40 después de Cristo, 140, y habían personas que luchaban, mujeres que protestaban y que trataban de mostrar su desacuerdo con esa esclavitud a la que fueron y han sido sistemáticamente sometidas. Entonces sí hay un proceso que se está desarrollando cada vez más. Tú hablabas de votaciones. La mujer en Guatemala comenzó a votar en 1944, un año antes del voto que se autorizó, se permitió a la mujer francesa, que fue en el 45. Y progresivamente ella ha ido tomando el lugar que le corresponde, pero su sufrimiento es evidente.
Me recuerdo de la primera, que ya lo dijimos, la primera mujer que quiso estudiar medicina en Londres, se disfrazó de hombre para poder entrar a la universidad. También menciono a Sor Juana Inés de la Cruz, la señorita Juana Asbate, que se disfrazó también de hombre para poder ir en México, nació en México, a la universidad. Y también la brillante señora María Curie, que con su marido Pierre Curie descubrieron el radio y el polonium. Ella huyó de Polonia, de Varsovia, porque no podía estudiar en su país. Y en Francia sí. Y fue la mejor estudiante en todos los años de física y de matemáticas que hizo. Y la primera profesora en 600 años de universidad de la Sorbona que dio clases. Entonces es interesante todo esto y se comprende bien cómo ella se ha ido liberando. Este término implica una liberación de la mujer en contra de lo que se le ha impuesto, yo diría sistemáticamente, en todas partes del mundo, no solamente en Guatemala, en México, en Europa, en los países árabes. Que aún permanecen. Es interesante el dato que tú señalas en el sentido de que en 1944, con el gobierno de la Revolución, el presidente Juan José Arévalo, y que abre a la nueva Constitución del 45, se aprueba el voto a la mujer. ¿Tú te acuerdas que en Guatemala el voto primero era solo para los alfabetos, sí, hombres, luego se incluye a la mujer y luego se da el voto universal, ¿no? Pero también hemos de recordarnos pues esa participación femenina, porque el 15 de septiembre de 1821, incluyendo desde el 14 en la noche, se da un hecho sin el cual muchos dicen a lo mejor no hubiera pasado el movimiento de independencia, porque los hombres estaban timoratos y no se decidían. Pero una mujer en esa ocasión, doña Dolores Bedoya de Molina, según cuenta la historia, pues ella hizo la bulla, salió a las calles a animar a la gente, llevó cohetes a la plaza, llevó marimba para impulsar. Fue una protesta pacífica, así como la están haciendo pues millones de guatemaltecos o miles de guatemaltecos ahora. Ella hizo una demostración pacífica con otros ciudadanos y lograron que se animaran el 15 de septiembre. Sí. Pero ya una mujer ahí tuvo un rol muy importante de participación. Y siempre lo ha tenido, de una manera u otra. No es la primera vez ni la última. Se dice a menudo que detrás de un hombre brillante siempre hay una mujer. El caso de Juan José Arévalo con doña Elisa Martínez de Arévalo, el caso de Jacobo Arbenz con doña María Vilanova de Arbenz, el caso de el licenciado Benicio Cerezo con Aide Raquel Blandón, aquí en Guatemala. Y en muchas partes, el caso de Hillary Clinton o de Jacqueline Bouvier, después Jackie Kennedy. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. El caso de el licenciado Benicio Cerezo con Aide Raquel Blandón, aquí en Guatemala. Y en muchas partes, el caso de Hillary Clinton o de Jacqueline Bouvier, después Jackie Kennedy. Claro, que estaban presentes. O sea, mujeres que han participado muy al lado, que han tenido papeles. Tal vez después vamos a hablar un poquito específicamente de algunos casos en particular, ¿no?
Cuando uno habla del machismo, Osvaldo, pues estamos hablándolo un poco en un sentido también peyorativo, el machismo arrogante, ese machismo que está queriendo ser el dominador permanente. Pero también hay conceptos que dicen, no se habrá pasado también de la mano el feminismo en el otro lado. Acá en Guatemala hay una ley de femicidio y obviamente es una ley que viene a apoyar pues muchísimo el derecho de la mujer y ver que se respete. Pero habían controversias y algunos decían no se requiere una ley de femicidio, se requiere una ley que sea general para todos. Para hombres Y para mujeres, mujeres, de aplicación igualitaria. Claro que cuando hay esas desventajas, estas desigualdades, pues es importante de repente que sí existan. Pero podemos poner un feminismo en contraposición con un machismo. ¿Habremos llegado a ese punto ya o tú crees que no? Creo que hay ese riesgo. El ideal sería de respetarse mutuamente, porque si no se llega al extremo, es decir, es la mujer la que domina. Hay un libro inclusive que se llama El varón domado, de Esther Vilar, en la que ella preconiza lo contrario y se dice que el hombre es un esclavo de la mujer y que la mujer ha sido preparada desde niña para llevar ese papel de esclavizar al varón. Y da muchos ejemplos, solo que es un libro un tanto exagerado y como dicen los comentaristas, o se es Vilar o se es anti-Vilar, exactamente como la música de Gustave Mahler, o se es anti-maleriano o se es maleriano, o te gusta o no te gusta la música de Mahler, o como Van Gogh. Hay gente que adora, el último cuadro costó millonadas, pero el que hizo el papel en una película, Dutront, le preguntaron, él hizo el papel de Van Gogh en una película, y le preguntaron si le gustaba la pintura de Van Gogh, y dijo que no, que ni siquiera lo pondría un cuadro en el inodoro. O sea que la situación es así, pero yo aconsejaría a los estimados televidentes, mujeres y hombres, y a los radio oyentes, de leer este libro, que se contrapone a todas estas actitudes de liberación de la mujer. Sí, tienes tu razón, es un poco peligroso, porque puede irse más allá. Y se corre el riesgo de que simplemente porque una persona sea de sexo femenino ocupe lugares y a veces mal ocupados, como se ha visto en algunos momentos, inclusive aquí en nuestro querido país, Guatemala. El equilibrio es lo mejor, porque sí, la definición de Mario Monteforte de mujer en su diccionario privado es muy interesante. Y él dice: las mujeres son más lúcidas que los hombres. Son causa de mis mayores desgracias, pero también de mis mejores decisiones. No les tengo confianza. Algo escondido en mi adolescencia. Yo agregaría algo escondido en el inconsciente y relacionado con el Edipo. Dice: las mujeres latinas son más sensibles que el resto de mujeres. Las mujeres van a gobernar el mundo cuando los hombres terminen de arruinarlo. Es un concepto muy claro, porque así sucede. Cuando se le da la oportunidad a una mujer de estudiar, lo hace muy bien. Se hizo una encuesta en la antigua Universidad de Salamanca y se comprobó que las mejores estudiantes eran las mujeres, las que le daban más interés y trabajaban con más tesón sus estudios. O sea que hay muchas divergencias, pero yo pienso
que en relación con el machismo esto se debe a una actitud inconsciente defensiva, porque la mujer, por razones obvias, biológicamente es superior al hombre. Voy a dar algunos ejemplos. El embarazo. El hecho de que un bebé esté en el vientre 7 o 9 meses de la madre significa mucho. Ya nos une profundamente a la mujer. Segundo, el hecho de que la mujer dé de mamar. El brillante doctor Pineda Fuentes, que fue y es dentro de los 10 mejores patólogos del mundo y que fue el jefe del departamento de patología de el mejor hospital del mundo, la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, Álvaro Pineda Fuentes dice que el dar de mamar, aparte de nutrir al niño, de mantener esa relación simbiótica fundamental, desarrolla el cerebro. Y se ha estudiado que el niño que no mama desarrolla poco su cerebro. Entonces hay una profunda importancia que no se puede negar en cuanto a la mujer. Y luego, ya lo dijimos en otra oportunidad, la menstruación hace que la mujer viva el promedio de 8 años más que el hombre. Y como tú bien mencionas, o lo han mencionado otras muchas personas, pues siempre se dice, mire, la mujer es más trabajadora que el hombre, es menos corrupta, vela más por el interés del núcleo familiar, la mujer defiende con lo que sea a sus hijos, les da de comer, a veces el hombre pues es medio tarambana, medio mujeriego, medio parrandero, medio hace de todo, pero la mujer es mucho más responsable. Ahora, pues volviendo al tema de la participación política, también se dice más mujeres, menos corrupción en la política. Actualmente el doctor no vive en Guatemala, tiene un profundo apego con nosotros y siempre está en comunicación y está enterado. Pero tú sabes muy bien, Osvaldo, y hablamos hace un momento cuando hablamos de doña Dolores Bedoya y de que ella pues llevó una manifestación cívica que ahora se ha replicado, ya son muchísimas las oportunidades que el pueblo de Guatemala ha ido saliendo a las plazas, la Plaza de la Constitución y a los diferentes lugares, a manifestarse contra la corrupción, a manifestarse por un mejor país. Tú estando afuera de Guatemala, vamos a salir un poquito del tema, pero ¿cómo visualizas la situación de Guatemala? ¿Cómo la ves desde afuera? La visualizo como algo grave y muy peligroso, porque este fenómeno de corrupción provoca una protesta en el pueblo y me recuerdo mucho del poema de nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias en torno a Simón Bolívar, que se llama El Credo, y en una de sus partes dice: solo el pueblo hace libres a los hombres. Esto quiere decir que cuando el pueblo toma conciencia, nada lo detiene, y es lo que está pasando aquí. Me impresionó mucho una pancarta que decía: nos han quitado todo, hasta el miedo. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Me impresionó mucho una pancarta que decía: nos han quitado todo, hasta el miedo. Y entonces los gobernantes tienen que tener muy en cuenta esto, porque si esto se olvida, será la debacle y la catástrofe. Y hay que tomarlo muy, muy en serio, escuchar
La voz del pueblo es fundamental. No es la primera vez que esto sucede aquí en Guatemala, ni en el mundo. ¿Cuántas veces, cuántas revoluciones se han manifestado, se han desarrollado por el sufrimiento del pueblo, por la falta de respeto que se le tiene al pueblo? Y eso es lo que ha venido sucediendo acá en Guatemala, desafortunadamente. Bueno, desafortunada o afortunadamente, porque ha habido un despertar cívico muy importante, pues, ¿no? A partir del 25 de abril que empieza esta protesta popular, pues como que los guatemaltecos despertamos y ahora cualquier persona que llegue al gobierno en el futuro en este proceso que estamos viviendo, seguramente va a tener una enorme lupa que lo va a estar viendo Osvaldo, que va a estar viendo que actúe correctamente, que sus funcionarios actúen correctamente, lo cual pues en alguna forma vuelve a darle el poder al ciudadano, Sí. a quien verdaderamente le corresponde, porque la soberanía radica en el pueblo de Guatemala. Desafortunadamente a los políticos se les olvidó. Por cierto, acaba de mencionar el doctor Osvaldo Mazariegos a Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel. Yo quisiera aprovechar en este momento enviarle un saludo, Osvaldo, a un amigo conjunto que está ahora en Guatemala, el ingeniero Miguel Ángel Asturias, hijo del premio Nobel, a quien lo saludamos con mucho aprecio y con mucho estima desde ese su programa Acción Positiva, en el cual hemos compartido contigo hablar sobre el tema de Miguel Ángel Asturias. Sí. Miguelito, como yo le digo, pues es un ingeniero muy trabajador que está recopilando todo lo que pertenecía a su padre, todos los documentos, dedicatorias, libros originales, y lo va a entregar, lo está ordenando y lo va a entregar a una entidad, probablemente Guatemala. Vamos a preguntarle, porque él habla el día de mañana o el viernes de su padre en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Es interesante lo que estábamos hablando de la mujer. Biológicamente es superior. Aunque exista el machismo o no, la mujer domina de una u otra manera. El hecho de ser madre ya es una virtud que le permite estar por encima del hombre, sin discusión. Se necesita más de la mujer que del hombre. Lo más que puede parir una mujer son 25 partos, lo más 25 niños. El hombre no, porque 60 u 80 millones de espermatozoides por milímetro cúbico te da una idea de que no hay mucha necesidad de nosotros. Hay un personaje conocido en Guatemala, no voy a decir su nombre por respeto, que tenía 120 hijos, que ya es mucho, pero se orgullecía de una manera inadecuada diciéndolo, y además agregaba: tengo 120 hijos y aún la escopeta cargada. Esto significa que finalmente nosotros no somos para la naturaleza tan importantes, y eso nos permite explicar esa actitud defensiva que se llama machismo, por temor inconsciente a la mujer, porque tú lo dijiste previo al programa, y yo lo sé y todos lo sabemos, de una u otra manera la mujer domina, ya sea por su condición de madre, por su condición de esposa, y porque yo no concebiría una sociedad sin mujeres. A Mario Monteforte, antes de morir, tenía 91 años. Le pregunté: ¿qué piensa, cómo se siente usted, doctor Mario Monteforte, a sus 91 años? Habiendo escrito 45 libros, habiendo sido vicepresidente de don Juan José Arévalo,
habiendo sido profesor de la UNAM, diputado, presidente del Congreso, y me respondió muy bien: mientras siga defendiendo mis ideas, mientras siga respetando las ideas de los otros, mientras siga montando en cólera y mientras siga pensando que lo más lindo del planeta son las mujeres, estoy muy bien. Esa es la realidad. Y en la definición de mujer a la que hice alusión hace unos minutos, agrega él: lo que más me angustia al envejecer es que deje de darle la importancia que le doy a las mujeres. Y recuérdate lo que el gran poeta español Gustavo Adolfo Bécquer dijo: por una mirada, un beso. Por un beso, yo no sé lo que daría por un beso. Y en otro poema que dice: mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Entonces es indispensable la presencia de la mujer y es sumamente agradable. Claro, y obviamente pues en esta sociedad moderna que estamos nosotros viviendo, cada vez más la mujer tiene ese papel, ese rol importantísimo que está ocupando. Cuando tú hablabas de la primera mujer que se introdujo en la Facultad de Medicina en París, lo que le costó, en nuestros tiempos en Guatemala había mucha menor participación de mujeres, probablemente un 8 o un 10%, sí. Pero ahora sabemos que en realidad en las facultades del mundo, no solo medicina, sino que en todas las carreras, las mujeres son incluso más numerosas que los hombres, lo cual ha hecho un cambio sumamente significativo. Vemos en la política a nivel mundial, vemos por ejemplo en Alemania Angela Merkel, vemos en Argentina Cristina Fernández, vemos en Brasil a Dilma Rousseff, es decir, bueno, en la presidenta Bachelet en Chile, es decir, que no podemos decir que realmente no haya una participación muy importante de la mujer en este momento en el proceso. Hillary Rodham Clinton, que tú mencionas hace un momento, pues tiene una alta posibilidad de ser electa a la presidencia de Estados Unidos en el próximo proceso electoral. Dentro de todo esto, Osvaldo, yo creo que quisiera pedirte que vayamos entrando un poco más en la política de Guatemala. Nosotros obviamente no venimos aquí a juzgar ni a criticar, sino que a analizar y a contribuir. Sí. Entonces, hoy, esta noche, Osvaldo, el tiempo se nos está agotando. Yo te voy a pedir que nos vayamos al próximo domingo desde ya, para que analicemos un poco la historia de la mujer en Guatemala. Tú mencionaste nombres importantes, otras que están también que tenemos que mencionar, para que deduzcamos un poco de los diferentes factores y cómo la nueva juventud de mujeres de Guatemala puedan seguir contribuyendo. Lo haré con mucho gusto y te agradezco una vez más la invitación para venir a este tan importante programa, uno de los pocos programas que ayudan a entender la problemática de nuestro país. Es muy importante porque la televisión tiene un defecto. La televisión puede atontar a las personas. Hay muy pocos programas de calidad. La mayoría son programas de muy baja calidad. Y este nos ayuda a comprender muchos problemas, entre otros el álgido problema de nuestra linda y bella Guatemala. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando esta noche y los invito a que el próximo domingo estén con nosotros y con el doctor Osvaldo Mazariegos siguiendo este análisis que creemos que va a ser muy importante por esa participación femenina, qué ha sido, qué puede ser y cómo va a representar ese beneficio para Guatemala. Buenas noches, hasta el próximo.